Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a esperar 5 minuticos más para dar inicio a la presentación. Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo al presente webinar. Ya, ahora sí estamos en modo presentación. Muchas gracias, Marta, por acordarme de esto. Yo les voy a hablar de las medidas que debemos implementar dentro de nuestra organización para poder tener una adecuada protección de datos personales, tanto en Colombia como en Chile.
importante tener en cuenta pues que, que yo soy colombiana, yo trabajo para Mont Colombia. Y lo que nosotros queremos enfocar es que nuestros clientes tengan como un concepto muchísimo más amplio de lo que es la protección de datos, tanto en Colombia como en Chile, cuáles son las disposiciones y diferentes regulaciones que existen para la adecuada protección de datos, tanto en Colombia como en Chile, que son además derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de la República de Chile como en la Constitución Política de Colombia. Entonces, esta presentación va a abarcar diferentes puntos de esta manera. La primera es hablar de las generalidades, qué ha pasado a nivel legislativo, tanto en Colombia como en Chile. Vamos a hacer como una línea de tiempo para ambos países, cuáles son las definiciones más importantes que tenemos que tener en cuenta para este tipo de protección de datos y cómo los titulares de los derechos, es decir, nosotros como personas naturales, podemos hacer el ejercicio de nuestros derechos y cuáles son las sanciones asociadas a este tipo de falta o de error frente a este derecho, al maltratamiento de los datos personales. Entonces, como les estaba comentando antes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tanto en Colombia como en Chile, el derecho a la protección de datos personales son derechos fundamentales. La Constitución Política de la República de Chile, promulgada en 1980, consagraba en su artículo 19 la protección a la honra y al buen nombre. Sin embargo, no tenía un mayor desarrollo. Ya posteriormente, a través de la Ley 21096 del 2018, se consagró como derecho fundamental la protección, el tratamiento de los datos personales, la protección de la información personal, ligado claramente a lo que es la privacidad, la honra y el buen nombre. Como pueden ver en el texto que tenemos citado en este slide, el tratamiento de los datos personales es fundamental dentro del desarrollo de una persona. Por eso es consagrado como un derecho fundamental. Acá en Colombia, la Constitución es mucho más reciente, por decirlo de esta manera, y pues, se promulgó en 1991 y esta sí desde un principio, desde su promulgación, incluía el derecho fundamental a la protección de datos personales. Claramente no se ve, como se ve en la Constitución Política de Chile, no dice el tratamiento y la protección de datos personales, pero sí incluye los elementos básicos para poder proteger esta información. Entonces, en Colombia, lo que se busca proteger primero es la intimidad personal, familiar, el buen nombre, y le da directamente una obligación al Estado y por ende a los terceros de proteger esta información. Entonces, el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Y incluye los derechos de los titulares, como lo son conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido en las bases de datos, tanto públicas como privadas. Entonces aquí este artículo nos desglosa bastante como el espectro de protección que tiene el derecho fundamental de la protección de datos personales. Primero nos otorga cuáles son los derechos que nos asisten como titulares de la información, conocer, actualizar y rectificar, que son los más básicos. También nos habla de los bancos de datos o bases de datos que posteriormente son desarrollados por la misma norma, y le da una obligación al Estado tanto a las bases de datos que se manejen en entidades públicas como en las entidades privadas. Por su parte, discúlpenme, en su artículo 19, numeral cuarto, lo que les digo, esta fue incluido por la ley 21096 de 2018. Lo que se buscaba era ya tener una protección muchísimo más amplia frente a la protección de datos personales en Chile. Dice en términos muy similares que acá en Colombia, lo que se busca es el respeto y la protección de la vida privada de las personas, la honra y de su familia, de su persona y de su familia. El tratamiento de datos personales se efectuará de la forma y las condiciones que determine la ley. Esto es importante porque en 1999 en Chile se promulgó la ley de protección de datos personales, de tratamiento de datos personales.
Sin embargo, como me comentaban muchos de mis colegas, esto no fue muy aplicado. Entonces, primero me voy a referir a la ley acá en Colombia y después ya me meto un poco más de fondo a la normativa en Chile. En Colombia, la protección de datos personales en un inicio, desde 1991, que fue promulgada nuestra Constitución, hasta el 2008, se desarrolló legislativamente la protección de datos en Colombia. Lo primero que hicieron fue proteger la información a través de la habeas data financiera. ¿Por qué se llegó a esto? Porque aquí hubo muchos escándalos de pérdida de información y que las entidades del sector financiero se aprovechaban de la información que constaban en las bases de datos, tanto de personas jurídicas públicas como de personas jurídicas naturales y de personas naturales que también ejercían actividades de comercio que tenían una amplia base de datos. ¿Por qué se inició con la protección de la habeas data financiero? Porque la información financiera tiene un carácter bastante relevante para ciertos sectores, como lo son el asegurador, el bancario, el financiero. Todos estos sectores lo que estaban buscando como tal, como conjunto, era poder adquirir la información necesaria para determinar si una persona podía ser acreedora, acreedora no, pues sí, acreedora de un préstamo o de adquirir productos financieros dentro del mismo sistema. Aquí en Colombia, como ustedes lo saben, nuestra historia ha demostrado que el sector financiero se ha utilizado para defraudar a muchísimas personas. Tenemos los escándalos como por ejemplo el de DMG, que dio origen a muchos otros sistemas, no solamente el tema de datos de la habeas data financiero, sino también creó el sistema de administración de riesgos de financiación de financiación del terrorismo y lavado de activos, lo cual generó muchísima más como minucia al detalle de cómo el sistema financiero estaba manejando la información. Y eso se los cuento a manera histórica porque lo que hacían muchas empresas o empresas legales e ilegales, muchas personas que estaban actuando por fuera de la legalidad, lo que buscaban era llegar al sistema, lavar sus dineros a través del mismo sistema financiero. Entonces, ¿qué es lo que buscaban? Proteger esa información y que mi información, como María José Beltrán, que tiene unos ingresos mensuales, que tengo una cuenta de ahorros en un banco, lo que buscaban era que realmente esa información sí era mía y que mis ingresos provinieran de un origen legal y que toda mi información pudiera ser revisada por el sistema financiero y pudiera ser manejada de una manera adecuada. Entonces, la ley 1266 es el primer esbozo de la materialización del derecho de protección de datos personales, como les estoy explicando, más enfocado hacia el sector financiero. Ya en el 2012 se promulga la ley marco, el Estatuto General de Protección de Datos Personales en Colombia. La ley 1581 establece cuáles son los principios para poder realizar el tratamiento de datos personales, quiénes son los titulares, quiénes son los responsables, qué obligaciones les asisten tanto a los responsables como a los encargados, hasta los titulares les pone cierto tipo de obligaciones, quién sería la Autoridad Nacional de Tratamiento de Datos Personales acá en Colombia, pero como se los dije en un principio, esta es una ley marco, es decir, establece cuáles son los principios, cuál es el espacio y los límites a los cuales yo puedo hacer para poder desarrollar mi actividad como persona natural, persona jurídica, pública o privada, para poder hacer el tratamiento de los datos personales. Ya posteriormente, en el 2013, justamente para poder desarrollar estos principios y estos derechos que contenía la ley 1581 del 2012, lo que se hizo fue reglamentarlo a través del decreto 1377. Este decreto no solamente desarrolla un poco más los principios, sino que pone un sinnúmero más de obligaciones asociadas al tratamiento de datos en Colombia. Lo que buscaba este decreto era que no dejar pasar que esta ley marco se quedara simplemente como un papel más, sino lo que buscaban era poder generar estos elementos necesarios para que tanto las personas públicas como las personas privadas, naturales o jurídicas, pudieran llegar a hacer efectivamente el tratamiento de sus datos personales. En este decreto se instaura pues la obligación de registro de las bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio como Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Sin embargo, esta última regulación se quedó corta y una vez se quedó corta, se procede a la emisión del decreto 886 del 2014, el cual ha sufrido un montón de reformas
y reglamentaciones hasta el 2018, en el cual se establecían cuáles eran los mínimos, tanto en activos como en ingresos, para poder hacer la inscripción ante el Registro Nacional de Bases de Datos. Por otra parte, luego de muchas discusiones de cómo iba a ser la autoridad, que tenía, cuáles eran las obligaciones y los deberes que tenía la Superintendencia de Industria y Comercio para poder desarrollar sus actividades como Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, dentro del decreto 1074 del 2015 se materializan todas estas obligaciones como Autoridad Nacional de Tratamiento de Datos en Colombia. Este es el decreto sector comercio, este es un decreto sumamente extenso, pero hace referencia a las obligaciones que se tiene, a las que la superintendencia tiene que velar para que nosotros como titulares de la información estemos completamente protegidos y tengamos mecanismos para poder acceder a nuestros derechos y hacerlos valer frente a cualquier autoridad. Ahora sí, nos devolvemos a Chile y en Chile, la ley, como les estaba comentando, la Constitución Política en su artículo 19, pues consagraba inicialmente la protección de datos personales más ligado a la vida privada, a la honra y al buen nombre de las personas y de sus familias. Ya en 1999, lo cual no es un espacio muy lejano de tiempo si nos ponemos a pensar, se desarrolló la ley 19628 de este mismo año, lo cual buscaba era principalmente dar la adecuada protección al derecho de la privacidad en el ámbito del derecho civil ante eventuales intromisiones ilegítimas. Si ven, aquí tenemos una similitud bastante interesante entre lo que es Colombia y lo que es Chile. ¿Por qué? Porque ambos están buscando lo mismo. Ambos buscan que la protección de datos personales se dé no solamente por los principios de la honra, la privacidad y el buen nombre, sino lo que buscan es que las personas cuenten con los mecanismos necesarios para hacer valer sus derechos. Entonces, esta es la ley donde se promulgan no solamente como las definiciones, que ahorita les voy a dar como los conceptos básicos para poder entender qué es el derecho de protección de datos personales, sino que está muy ligada a determinar cuáles son los mecanismos que yo como persona, como titular, tengo para poder hacer ejercicio de mis derechos. Esta ley, como les estaba contando, según mis colegas, lo que pasa es que no fue muy bien implementada y las obligaciones que se derivaron de este mismo pues no fueron muy desarrolladas por parte de las empresas, tanto públicas como privadas. Existían miles de bases de datos, nadie tenía el control de estas bases de datos, accesos ilegítimos, usar las bases de datos para miles de cosas que no eran adecuadas. Entonces, el legislador empieza a modificar esta ley, primero a través de la ley 19812 del 2002, en la cual se incluye la modificación por una modificación que se hizo al Código del Trabajo. Entonces, el tema de las personas que se encuentran cesantes, quién puede conocer que una persona se encuentra cesante, cuáles son sus derechos asociados, quién puede realmente utilizar esta información, porque hay una diferencia muy grande entre lo que es conocer y una cosa muy diferente que es lo de utilizar. Adicionalmente, en esta ley se incluye que las obligaciones financieras derivadas de los créditos otorgados por el Instituto Nacional Agropecuario y las obligaciones del Banco de Chile no podrán ser publicadas ni conocidas por el público en general. Ya por su parte, la ley 2463 de 2010, este sí es un espacio bastante largo, se hace una nueva modificación en el cual se incluyó que no se podía publicar o hacer público que lo conocieran los terceros cualquier tipo de información de morosos y de protestos que tengan incluidas en las bases de datos, estas centrales de riesgos. Asimismo, se incluye el derecho del bloqueo de datos. El bloqueo de datos es que yo le informo a cierta persona natural, jurídica, privada o pública que mis datos personales no los puedo utilizar para cierto tipo de tratamiento. Entonces, lo que se busca ahora como proteger a la persona natural de cualquier fuga de información que pudiera haber existido. Ya en el 2012, a través de la ley
575 del 2012 se establece algo que a mí me parece supremamente importante, es que el tratamiento de los datos personales tiene sí o sí que tener una finalidad. Es decir, a mí no me pueden recoger mi información porque sí, ellos tienen que informarme a mí como titular para qué están recogiendo mi información. Supremamente importante porque esto sí establece mínimos para los cuales las empresas, tanto públicas como privadas, pueden acceder a la información. Como les estaba comentando, la ley 21096 de 2018, la más importante que en mi concepto se ha desarrollado en la normativa chilena, es que se agrega el numeral cuarto al artículo 19 de la Constitución Política. ¿Esto qué quiere decir? Que en este punto el derecho de la protección de los datos personales y de la información personal se vuelve como un derecho fundamental. El derecho fundamental el que tiene que garantizar tanto el Estado como las personas naturales, como las personas públicas, como las personas que, comerciantes, no comerciantes, cualquier persona está garantizada de que su información va a ser tratada y va a ser garantizada por el Estado. La última modificación se hizo a través de la ley 21.12.14 de 2020, en el cual se incluye la prohibición de que se informe sobre los créditos otorgados para única y exclusivamente de la educación en cualquier nivel. Es decir, si yo tuve un buen comportamiento financiero con mi crédito de estudio, esto no puede ser reportado a nadie más, sino media pues una autorización previa, expresa e informada. Entonces, estos han sido como los desarrollos normativos en ambos países. Ahora lo más importante, que es un dato personal. En Colombia y en Chile, les encuentro yo demasiada similitud, lo que buscan es que los datos personales es toda aquella información que es relevante a una persona natural que permite identificarla y diferenciarla de las demás en un contexto determinado. En Chile, los datos personales son aquellos relevantes a cualquier información concernientes a las personas naturales, identificadas o identificables. Entonces, similitudes que se ven, los datos personales solamente son de personas naturales, de personas físicas naturales que existan en el espacio geográfico. Que lo que buscan esto es que con la información personal se permite identificar y diferenciar a una persona en los contextos. Yo siempre lo explico como si fuera un cono a la inversa, que es mi nombre, dato, pueden existir muchísimas María José Beltrán, yo tengo 28 años, puede existir muchas María José Beltrán que tengan 28 años, yo soy abogada, quién sabe cuántas María José Beltrán hayan abogadas, estudié en la Pontificia Universidad Javeriana, entonces esto va delimitándome y va permitiendo que yo sea diferenciada en un contexto determinado. En Chile la definición va ligada mucho hacia esto mismo. Lo que buscan es poder identificar a una persona a través de su información, que es lo mínimo, lo que les digo, el mismo conito a la inversa. Entonces, acá en Colombia tenemos tipos de datos. Tenemos 4 tipos de datos. El primero es el dato público, que es aquel que por disposición legal, que la ley lo haya determinado de esta manera. Por ejemplo, está el nombre, está el estado civil, está la profesión. Entonces, yo para poder ser abogada, tengo que estar inscrita ante el Consejo Superior de la Judicatura y este puede informarle a cualquier tercero que esté interesado en saber si yo soy abogado, puede ir a preguntar si lo soy a través de mis datos personales. Puede decir mi nombre, público, mi cédula, pública, y mi estado civil, para poder determinar que realmente yo sí soy abogada. A mí me acredita que yo soy abogada una tarjeta profesional que tiene un número determinado y que está emitido por el Consejo Superior de la Judicatura. Tenemos datos semiprivados. Semiprivados son aquellos que pertenecen a la órbita de la persona. Solamente me interesan a mí, pero a su vez le interesan a ciertos sectores. No solamente de la economía, sino múltiples sectores que existen. Por ejemplo, el dato financiero. Como les estaba explicando, cuando les hablé de la ley 1268 del 2008, esta información sí les dé bastante interés a los sectores financieros, porque si yo me comporté mal, si yo no pagué mis créditos a tiempo, claramente voy a tener una serie de morosidades
que le interesan a quienes, a los demás bancos que me van a otorgar un crédito o a las entidades aseguradoras que me van a otorgar un seguro, lo cual es muy importante tenerlo protegido, pero con conocimiento de que esta información puede ser divulgada. Dentro de esta información también se encuentra la información comercial, como lo son los libros de comercio. Toda la información que repose en el registro de comercio va a ser información pública. Yo puedo acceder a ella, si sé las formas de acceder a ella. Puedo acceder a ella, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá tiene una biblioteca de expedientes donde yo puedo acceder y puedo revisar información de cualquier sociedad que exista. Registran en la Cámara de Comercio de Bogotá, claro está. Está el dato privado, el dato que solamente me interesa a mí, a nadie más le interesa. Y me permite identificar y ser diferente de absolutamente todos los demás, pero es única y exclusivamente mío. Como cuáles se encuentran acá, los datos biométricos. Cuando yo entro a un edificio y pongo mi huella, pues eso es un dato privado que no se puede utilizar para nada más. A nadie le interesa mi huella, a nadie le interesa que yo pueda acceder o no pueda acceder. También está la imagen, que uno cree que no es un dato personal, pero sí lo es un dato personal bastante importante, que se utiliza, que solo puede ser utilizada para ciertas situaciones. Y como se les digo, solamente competen a la persona. Y por último están los datos sensibles. Estos datos son los que mayor cuidado tienen dentro de su organización. Y dentro de la organización y para la persona son los más importantes. Porque su divulgación puede generar algún tipo de discriminación. Estos datos son que solo me interesan a mí y se tienen que proteger de esta manera, de la forma más profunda. Yo a nadie le estoy contando si tengo alguna enfermedad, yo a nadie le estoy contando cuál es mi religión, yo no le estoy contando cuál es mi orientación política, porque estos datos simplemente me pertenecen a mí. Es de la órbita muy personal, de la órbita más personal que uno tiene. Cualquier divulgación de esta información puede ser muy perjudicial. Por ejemplo, y este ejemplo siempre lo doy porque me parece supremamente didáctico y que es supremamente comprensible, es el dato de la salud. Hace 2 años que estábamos en los confinamientos de la pandemia, cuando uno se enteraba que en su edificio había gente con COVID, la misma gente empezaba a rechazarlos. Aquí en Colombia se vio muy fuerte el asunto del rechazo frente a las personas que tenían COVID y era de, uno no se montaba, pues ya cuando estaban recuperados, pues, las personas evitaban montarse el ascensor con las personas, preferían evitar cierto tipo de contactos. Aquí llegó un punto en que empezaron a hacerles estragos en las puertas, marcarlos y pues eso no está bien. Entonces, por eso me parece un ejemplo muy bueno para ejemplificar por qué la protección de los datos sensibles es tan alta. Ya en Chile tenemos una categorización diferente, sin embargo los veo bastante similares. En nombres son diferentes, pero en contenido son muy similares. Tenemos los datos personales, disculpen la redundancia, pero el dato personal es toda la información que concierne a una persona. Los que se asemejan a los datos privados en Colombia. Es decir, es toda información que solo le interesa a la persona, no le interesa a nadie más. Y de esta depende su identificación o su posible identificación frente a los demás, sin que por ello se genere algún tipo de discriminación. Como les estaba comentando, se pueden encontrar información relevante a sus gustos personales, que son datos que me permiten a mí acceder a cierto tipo de cosas, pero simplemente me interesan a mí. Están los datos caducos, que son que estos datos han perdido actualidad. Y claramente han perdido actualidad no por ninguna razón externa, sino por disposición expresa de la ley, por el cumplimiento de la condición que dio su origen a su recaudo, o cuando no hay norma expresa, cuando cambia las circunstancias que me permitan a mí acceder a esa información. Cuando no me sirve la información, simplemente no debo utilizarla. Esos serían datos caducos. Los datos estadísticos, que su origen para el tratamiento no puede ser asociada al titular. ¿Esto qué quiere decir? Acá en Colombia no tenemos la categoría pues, de los datos estadísticos, pero sí dentro del tratamiento, una de las finalidades son la finalidad estadística. Cuando hablamos de la finalidad estadística, lo que se busca es poder medir cierto tipo de
de circunstancias, hechos, elecciones de las personas. Y porque no pueden, y lo que busca este tipo de datos, y en el caso de Colombia, este tratamiento especial de datos, es que la información que yo consigno en esa información es personal, pero no me permite identificar dentro de un grupo. Es decir, solamente voy a recaudar, pero ahorita que en Chile acaban de pasar las elecciones, acá en Colombia estamos a punto de entrar a nuestro proceso, hay mucha información estadística. Entonces, ¿cuál es su intención de voto? Pero no van a decir, María José Beltrán tiene la intención de votar por X, sino van a decir, el 50% de las mujeres entrevistadas que tienen la intención de voto de tal. Ahí me permite, me permite entrar a la estadística, si es información mía, porque es una elección propia, pero está relacionada más a la estadística, a ver cuáles son los resultados de ciertas circunstancias. Y tenemos los datos sensibles también acá en Chile, que son datos que se refieren a características físicas, hechos o circunstancias de la vida privada o de la intimidad, raza, ideología, orientación política, religión, estado de salud y de la vida sexual. Si ven aquí, la definición es mucho más específica que en Colombia, que nosotros acá lo limitamos a la esfera de la protección íntima personal, que además no puede interesar a nadie, y si interesa puede generar algún tipo de discriminación. Ya en Chile nos dan unas oportunidades, nos establecen cuáles son estos tipos de datos. Entonces, la raza, la ideología política, la religión, el estado de salud y la vida sexual. Pues realmente a nadie le interesa si a mí me gustan los hombres o me gustan las mujeres. Aquí lo que se busca es que se puedan tener cierto tipo de relaciones comerciales, lo cual no debería ningún tipo afectar. Y en caso de que se divulgue, puede llegar a generar algún tipo de discriminación. Ahora vamos a ver si con las definiciones. Para poder entender bien el tratamiento de datos personales, hay unos conceptos que son supremamente básicos para poder efectuar realmente lo que es el tratamiento de datos personales. Tenemos el habeas data, que es la facultad que tenemos en Colombia, la facultad que tenemos todos los ciudadanos para velar porque nuestra información sea tratada apropiadamente. Esto quiere decir que es un derecho, es el derecho que me asiste a mí como titular, que mi información va a ser tratada de la forma que la ley lo establece y de que los diferentes reglamentos y la normativa me desarrollen. Está en Chile, el habeas data es el derecho de toda persona de solicitar judicialmente la revelación de la información que se encuentra contenida en bases de datos privadas o públicas. Entonces, así como en Colombia, es un derecho. En Colombia es un poco más amplio, teniendo en cuenta que no solamente es para velar, para acceder a los mecanismos judiciales, sino que la habeas data está para que yo pueda hacer ejercicio frente a cualquier persona, natural, pública, privada, gigante, chiquita, en cualquier momento yo puedo hacer ejercicio de mi derecho de habeas data. En Chile está más limitada al tema judicial y es para velar por mis derechos como titular. Este, para mí, es el pilar fundamental del tratamiento de los datos personales, porque sin ella no existen datos personales, no puede haber tratamiento de datos personales. Y es la autorización. La autorización en Colombia es el consentimiento previo, expreso e informado que otorga el titular para que un responsable o un encargado lleve a cabo el tratamiento de esos datos personales. En Chile es el consentimiento expreso por parte de la ley o del titular de los datos y debe ser otorgada por escrito. Acá en Colombia no tiene que ser otorgada por escrito. Acá en Colombia nos permiten ser otorgada verbalmente. Por ejemplo, cuando uno lo llaman de un call center y le dicen sus datos personales van a ser tratados de conformidad a la ley 1581 del 2012 y decretos reglamentarios, y dice que si uno no cuelga y uno dice, le dicen, ¿está de acuerdo con el tratamiento de datos personales? Y uno dice, sí, ahí ya quedó mi autorización. Ellos ya pueden hacer uso de mi información. En Chile solamente puede ser otorgada por escrito. Por escrito, mediante documento, mediante un clic en un checkbox, dándole a aceptar a todos los términos y condiciones, incluyendo la protección de datos personales, o mediante conductas concluyentes. A mí me parece muy interesante este de conductas concluyentes porque demuestra que nosotros damos nuestro consentimiento de miles de formas sin saberlo y esto también tiene que ser garantizado para que las empresas puedan hacer ejercicio de su operación, de su giro. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a un centro comercial, parece que la imagen es un dato personal. Voy a un centro comercial y uno encuentra en las esquinitas, dice, aviso de privacidad, usted está siendo grabado y monitoreado para efectos de calidad de nuestro servicio y sus datos personales serán tratados de conformidad con la ley 1581 del 2012
y de conformidad con la política de tratamiento de datos que está contenida en tal lado. Ahí, si yo no me opongo y entro al centro comercial, ya estoy dando mi autorización. Ya estoy diciendo, sí, yo sé que usted me está grabando y sí sé que está utilizando mi imagen, entonces voy a ingresar y voy a seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Uno puede hacer muchas cosas con eso, uno puede solicitar, ya se los voy a desarrollar un poco más adelante, pero eso es una conducta concluyente. O con la misma llamada, cuando uno está hablando por teléfono y dice, si usted continúa en esta llamada es porque otorga su autorización. Yo no les estoy diciendo que sí o que no. Ahí lo que estoy haciendo es mediante una conducta concluyente, que es me quedé conectada, me quedé en la llamada, ahí estoy demostrando que sí acepto el tratamiento de los datos personales. Cuando no necesito autorización, cuando sea un requerimiento por parte de autoridad pública, cuando sean los datos tratados para fines históricos o estadísticos, ya se los expliqué un poco más arriba, por urgencia médica y cuando ésta sea considerado como dato público por la ley. Entonces, cuando es urgencia médica, cuando yo estoy en la oficina y me caigo y yo sufro de anemia, entonces me caigo y me corto, pero nadie sabe, solamente sabe mi jefe, pues mi jefe tiene la obligación de divulgar que yo soy anémica y que tiene que hacer un tratamiento médico especial. Cuando son datos fines históricos, ya les di hasta un ejemplo, y cuando es requerimiento de autoridad pública. La autoridad pública tiene que enviar un requerimiento específico diciendo que se tiene que revelar cierta información y uno como responsable del tratamiento debe entregarles información porque si no está haciendo omisión a una entrega de información y de requerimiento de autoridad pública. En Chile, cuando son datos obtenidos de fuentes de acceso público, muy similar acá en Colombia a lo que es considerado un dato público, tratamiento por persona jurídica privada, a mí esto cuando lo estaba estudiando me causó mucha duda porque el tratamiento de una persona jurídica privada es bien complejo, porque pues, yo digo, pues, si yo no les he dado mi autorización, entonces lo primero es, tienen que contar con autorización para hacer el tratamiento de los datos personales. 2, solamente pueden ser utilizados para la operación y la finalidad por las cuales fueron adquiridos. Y 3, esto no puede ser conocido por terceros a menos de que exista una autorización previa por parte del titular para poder ejercer este derecho. Y claramente cuando es tratamiento por organismo público, porque son autorizaciones que las da directamente la ley, el Estado. Entonces, yo creo que les he hablado muchísimo del titular encargado del responsable, para que lo tengamos claro. La del titular es la persona natural en la que reside la titularidad del dato, yo, María José Beltrán. El encargado es una persona tanto natural o jurídica que realiza el tratamiento de los datos. El tratamiento es cualquier uso que yo le dé a la información, bien sea mailing, bien sea en una base de datos, bien sea para llamarlo y contactarlo, fines comerciales, fines publicitarios, todos lo hacen los encargados. Son terceros que desarrollan cierto tipo de actividades y deben estar autorizados por parte del responsable. Ya el responsable es quien puede tomar las decisiones frente a esta información. Cuándo se va a eliminar, cuándo se va a modificar. Estas son como las decisiones máximas que tiene que tomar el responsable y es quien debe dar respuesta a los titulares de la información. Tanto en Chile como Colombia concordamos en los sujetos, igual que las bases de datos o el registro de banco de datos. ¿Qué son las bases de datos? Es cualquier conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento. Uno puede tener miles de bases de datos, uno puede tener bases de datos de trabajadores, de contratistas, de clientes, de cliente de persona natural, de proveedores, etc. Esta información normalmente nosotros la organizamos en un Excel. Ahora en un Excel, antes se hacía en un cuadrito, antes se hacía en una libreta en una libreta. ¿Cómo será en un futuro? No sabemos, pero lo que importa es que esté organizado y que yo pueda diferenciar a las demás personas de los demás, para hacerlas identificar. Entonces, ¿cuáles son los derechos de los titulares acá en Colombia? Como lo dice la Constitución Política, conocer, rectificar y actualizar. Yo tengo el derecho de conocer cuál es mi información, rectificarla en caso de que esté mal. Por ejemplo, me pasa a mí muchísimo, y es que mi nombre es uno solo, yo soy María José. Y en todo lado me escriben el nombre separado, María José. Entonces a mí me toca normalmente hacer un derecho de petición para poder rectificar mi información personal. ¿Cómo lo hago? Pues mando un derecho de petición y siempre me digo, vea, mi nombre no es María José, sino es María José, un solo nombre. Y ya queda hecho. Actualizar mi información. Por ejemplo, si me decidí cambiar el nombre, ya no me quiero llamar María José, sino me quiero llamar Mariana, pues yo tengo que actualizar mi información en el registro civil para que quede público
y luego decirle a las demás entidades con las que yo tenga relación, oiga, ya no me llamo María José, ahora me llamo Mariana. Otro derecho que me asiste es consultar o eliminar datos o revocar mi autorización. Yo puedo decirle a cualquier persona privada, jurídica o natural, decirle, vea usted qué información mía tiene. Y de conformidad con esta información, yo puedo ejercer cualquier otro tipo de derechos. Ser informado. El responsable a mí como titular me tiene que informar para qué está recogiendo mis datos, cuánto tiempo los va a tener, con qué finalidad y cuáles son los mecanismos que yo tengo para ejercer mis derechos y quién es el responsable de mi información. Lo más importante es ser informado de absolutamente todo lo que tenga que ver con la recolección de mi información personal. Y como les estaba diciendo, lo más importante para mí, el pilar fundamental del tratamiento de datos es la autorización. Entonces, tanto los responsables como los encargados deben garantizar que los titulares puedan acceder en cualquier momento a esa autorización. ¿Para qué? Para que yo diga, oye, es que no me acuerdo que yo haberle dado la autorización. ¿Me puede regalar una copia para que yo pueda ver y decidir si quiero continuar con esta autorización, quiero revocarla total o puedo revocarla parcialmente y decirles, no, es que yo no quiero que me... A mí me molesta muchísimo que me manden mensajes de texto, me da rabia. Entonces, ¿qué hago yo? Venga, déjeme ver mi autorización. Envío de SMS. Entonces, ¿qué digo yo? Vea, le revoco esta parte, sígueme mandando correos, sígueme llamando, pero no me mande mensajes de texto. Y esto tiene que ser garantizado por el responsable y por el encargado. En Chile, los derechos que le asisten a los titulares están ligados muy similar aquí. Acceso a sus datos, yo tengo que tener la posibilidad de saber dónde están mis datos, quién los está manejando y por qué los están manejando. Como les estaba diciendo, rectificación o modificación. Si mi nombre está mal escrito, pues yo tengo el derecho de que me lo rectifiquen y que sí sea acorde a lo que dice mi documento de identificación. Modificación, ya no quiero que estén. Cancelación, eliminación, por favor me borra de su base de datos o no siga tratándome los datos de esta manera. Y como les estaba comentando, el derecho de bloqueo. Cuando este derecho me parece bastante particular y bastante interesante, porque es un tipo de, es un derecho que está muy ligado al derecho que me asiste a mí como titular de esta es mi información, utilícela para la que yo le digo. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero que una información mía se publique en internet, porque no me interesa, pues yo le informo al responsable y al encargado de esta información, no lo utilice para eso y para eso hago mi derecho de bloqueo. La información va a estar bloqueada temporal o definitivamente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros como titulares ejercicios de nuestros derechos? Y como empresa, que voy a hablarles como empresa y como titular. Como empresa debemos garantizar que los tiempos de respuesta se den, de tal manera que nosotros garanticemos que sí tenemos las medidas técnicas, administrativas y humanas para poder hacer el tratamiento de los datos personales. Acá en Colombia se divide en dos grupos. Están las consultas y están las peticiones, quejas y reclamos o PQRs. Cuando yo hago una consulta, lo que estoy diciéndole al titular de al responsable, al encargado es, ¿usted qué información mía tiene? Usted tiene mis datos públicos, mis datos privados, mis datos sensibles y mis datos semiprivados. ¿Por qué los tiene? Estoy solicitando la información. Ya cuando hago una PQR, lo que estoy haciendo es solicitando algo. Estoy pidiéndole que ejerza alguna acción sobre mis datos. Entonces, ahí es cuando yo puedo hacer ejercicio de la rectificación, actualización, supresión o hasta revocar mi autorización. Para las consultas, las empresas tienen un término máximo de 10 días hábiles para dar respuesta. Sin embargo, si uno cuenta con toda la información como empresa, puede informarle al titular que se va a tomar un término adicional de 5 días hábiles más para poder dar la respuesta completa o puede hacer requerimientos al titular para que uno pueda darle una respuesta más concreta y completa a lo que se está solicitando. Cuando estamos en una petición, queja o reclamo, el término es más amplio porque ya el responsable o el encargado tiene que ejercer algún tipo de acción frente a esta solicitud. Entonces, el titular del dato, como ya ellos pueden pedir la rectificación y actualización, como empresa tengo que darle respuesta en máximo 15 días hábiles. De igual manera, uno puede solicitarle al responsable o al encargado 5 días más, 8 días más para poderle dar respuesta, 8 días hábiles más. Es decir, uno cuenta con un término máximo habiendo informado al titular de 23 días hábiles para darle respuesta y en las consultas un término máximo de 15 días, claramente informándole al titular. En Chile, el control, pues el ejercicio de los derechos se hacen a través de acciones ya judiciales.
Entonces, aquí se encuentran varias. La primera es el control en sede constitucional, que es cuando uno puede recurrir directamente al control judicial para poder hacer ejercicio de estos derechos. Esta acción es bastante rápida y se soluciona más o menos en un término de 5 días hábiles por la premura y por la importancia de la información. Está también la acción de la habeas data, que es cuando la persona accede primero directamente al responsable del encargado, que le debe dar respuesta al término máximo de 2 días, para saber qué va a hacer con su información. Esta se divide, y si no le da respuesta en ese término de 2 días, uno puede acceder directamente al control judicial, el cual le va a dar respuesta en 3 días hábiles. Es decir, va a tener como 2 momentos bastante importantes y que pueden ser bastante efectivos para esto. La acción de habeas data puede ser preventiva o correctiva. Cuando hablamos de la preventiva es cuando yo estoy haciendo consultas, estoy diciendo, vea, no me haga esto, no me gusta que trate mis datos así, qué información tiene usted mía. Y ya cuando estamos hablando de la acción correctiva es cuando ya le estoy solicitando que ejerza algún tipo de acción frente a mi información personal. Cuando hablamos de los reclamos pueden ser generales o pueden ser especiales. El general está consagrado en el artículo 16 de la ley 19628 de 1999 y lo que busca es que se ejerza una acción frente a mi información personal de carácter general. Es decir, yo estoy diciendo, elimíneme mi información y tienen que dárselo. Y ese se hace directamente ante el responsable y el encargado. Cuando cuando es el procedimiento especial, es cuando esta información versa sobre información un poco más sensible, más privada, por decirlo de esta manera. Y la única forma de que una persona natural, jurídica, pública o privada pueda eliminarse o no hacer ejercicio de esta, es decir, que es información que sirve para la seguridad de la nación, interés nacional, caso en el cual esta información debe solicitarse ante la Corte Suprema de Chile. Entonces, en Colombia, como les estaba comentando, la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad nacional para el tratamiento de datos personales, quien puede multar a la persona jurídica, público-privada, hasta por 2.000 salarios mínimos, lo que equivale a 2.000 millones de pesos en este momento. Adicionalmente a las multas, puede haber suspensión temporal de la actividad hasta que cese el hecho que generó la vulneración al tratamiento de los datos personales. Puede ser también que la suspensión de la actividad sea definitiva, lo que implica la muerte de la persona jurídica, como le digo yo. Sería casi una pena de muerte y eso lo puede hacer directamente la superintendencia. Ya en Chile, si se acoge a la reclamación, la sentencia fija, se fija un plazo prudencial para dar cumplimiento a la sentencia y pues si no se cumple, pues se puede aplicar una multa de 1 a 10 unidades tributarias mensuales o de 10 a 50 dependiendo pues de la gravedad. Entonces les dejo el espacio. Ay, perdón, antes de irnos a las preguntas, sí quiero referirme un poco a qué debemos hacer como empresa. Lo primero es, acá en Colombia, necesario para hacer el tratamiento de datos personales es tener una política de tratamiento de datos personales donde se establezcan cuáles son las finalidades, quiénes van a ser los encargados, quiénes son los responsables, a qué se comprometen, cuáles son los titulares, cuáles son los mecanismos que tienen los titulares para poder hacer ejercicio de sus derechos, cuál es el objetivo del tratamiento de datos personales, y esto debe consignarse en el documento que se debe ser una política corporativa. Y yo recomiendo eso también para las empresas en Chile, porque esto permite ser un poco más transparentes en el tratamiento de los datos personales y cómo nos vamos a desarrollar dentro de nuestra organización. Asimismo, al ser una política corporativa, todas las personas dentro de la organización deben estar comprometidas para que el tratamiento de los datos personales se lleve bien. Entonces, generar un correo, crear un correo institucional para recibir todas las peticiones, quejas, reclamos, consultas que sean necesarias y que lleguen para el adecuado tratamiento de datos. ¿Para qué? Esto como mínimo para garantizar que ninguna autoridad nacional, ningún juez de la República, ninguna persona va a llegar a demandarnos porque hicimos mal el tratamiento de los datos. Eso es una forma de garantizar que nuestra obligación las estamos llevando a cabo bien. Siempre contar con la autorización, en lo posible no tenerlas por mediante conductas concluyentes, sino más bien a través de
de documentos escritos, los checkbox cuando estábamos hablando de comercios electrónicos. Súper importante que las personas realmente conozcan que sus datos personales están protegidos y están garantizados por las personas para poder llevarlos a cabo de una manera correcta. Entonces sí es súper importante que se establezcan lineamientos corporativos internos que permitan que las demás personas conozcan para qué estamos haciendo el tratamiento de los datos personales. Los datos personales hoy en día son, yo creería que uno de los insumos más grandes que tiene una organización. Y al ser un insumo tan importante, lo que se puede hacer es velar porque esta información sí sea correctamente tratada. Y nosotros como titulares, como quienes estamos entregando este activo para que las empresas desarrollen su negocio, pues nos vamos a sentir un poco más confiados cuando estos diferentes procedimientos existen. Entonces, estas son las medidas que nosotros como empresa debemos tomar. Debemos saber que nuestra obligación es garantizarle al titular la transparencia dentro de nuestra organización y poder demostrarles que sus datos personales van a ser utilizados para los fines que nosotros necesitamos y que no vamos a acceder a esa limitación y que todos sus derechos que les asisten van a estar bien protegidos. Ahora sí, los dejo para si tienen alguna pregunta. Lucía Agostina Malerva nos hace la pregunta. Buenos días, tengo una consulta. ¿El delegado de protección de datos o la figura similar en la legislación chilena colombiana es obligado a tenerlo tanto como en Chile como en Colombia? En caso de serlo, ¿qué condiciones debe cumplir este delegado de datos personales? ¿Debe ser abogado, parte de la empresa o no? Muchas gracias. Bueno, normalmente cuando estamos hablando de un delegado de datos personales, tanto en Colombia como en Chile, acá en Colombia se llama el oficial de cumplimiento para datos personales, son personas que son un poco más independientes de la compañía. ¿Tienen que estar vinculados a la compañía? Puede que sí, puede que no, se puede contratar a un tercero, si es su decisión, o puede contratar a una empresa quien le designe un oficial de cumplimiento, quien debe ser independiente, por ejemplo, a los órganos decisorios. No puede ser parte ni de la junta directiva, no puede ser el representante legal y tampoco puede ser ninguna persona asociada a la toma de decisiones de la compañía. Esta persona no tiene que ser abogado, puede ser de cualquier profesión, sin embargo, sí se recomienda que tenga algún tipo de conocimiento en lo que es el tratamiento de datos personales. Por ejemplo, saber cómo se hacen los reportes dentro del Registro Nacional de Bases de Datos. Ahora existen muchos diplomados, tanto en Chile como en Colombia. Estaba averiguando, en Chile hay unos bastante interesantes sobre el tema de protección de datos personales, donde uno le emiten un certificado que uno sabe del tema. Tiene que conocer cómo hacer los reportes, cómo se maneja la información, tiene que tener la capacidad de medir el riesgo que del tratamiento de datos se asocia. Súper importante tenerla súper claro, estas diferenciaciones entre las políticas decisorias, quién es la parte operativa, porque esta persona está encargado de revisar y velar porque esta información se esté tratando de manera adecuada. Sergio nos hace otra pregunta. Trabajo para muchas más marcas que capturan datos, pero nunca he visto que tengan establecido una política de tratamiento de datos personales. ¿Qué implicaciones jurídicas podrían tener mis clientes por no tener establecidos estos lineamientos? Sergio, gracias por tu pregunta. Lo primero que hay que decir frente a esto es que las empresas tienen que estar conscientes que la captura masiva de datos tiene implicaciones para los titulares de la información. Por ejemplo, en el comercio electrónico, cuando yo hago el registro para poder adquirir cierto tipo de productos, yo me registro, pongo mi nombre, mi cédula, pongo mi teléfono, mi dirección, mi método de pago y toda esta información la recolectan. Si la persona jurídica como tal no tiene unos lineamientos establecidos para velar por mi información, yo puedo denunciar esto ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que inicie una investigación de oficio por parte de la Delegatura de Protección de Datos Personales, quien podrá sancionar
a la empresa hasta por 2.000 salarios mínimos. Puede ser la suspensión temporal de la actividad de la empresa o el cierre definitivo de la empresa por liquidación por orden de autoridad pública. Asimismo, se puede llegar a tener que las personas naturales, como lo son los representantes legales de la empresa, puedan ser vinculados a un proceso penal por el delito de, ya les confirmo que lo tengo aquí anotado, por los delitos contra la información, confidencialidad, la integridad y disponibilidad de datos que se encuentran en bases de datos públicas o privadas. Entonces, sí es recomendable que las personas jurídicas que recopilan datos sin tener esta política o estos lineamientos corporativos entiendan que las sanciones no solamente son económicas, sino que también pueden llegar a ser cierres de la empresa o bien sea también cárcel para los titulares de la información. Perdón, para los responsables que manejan estos aspectos. Lucía nos hace otra pregunta. O sea que para manejar datos personales en Colombia y en Chile, sí o sí tengo que tener una política de datos visible para que las personas, los titulares de los datos, como recomendación legal, a mí me gusta, y les confieso, a mí me gusta el derecho preventivo más que el derecho reactivo. A mí me gusta que las empresas estén preparadas para que en caso de que llegue la autoridad a pedirles requerimientos, uno pueda demostrarles, y bajo el principio de responsabilidad demostrada, que yo sí tomé todas las medidas necesarias para poder garantizar que la información, que la información que yo manejo la estoy manejando de esta manera. ¿Qué mejor forma de hacerlo a través de una política de tratamiento de datos personales? La política corporativa, por ejemplo, si estamos hablando de un comercio electrónico, la política corporativa sí o sí tiene que estar publicada en la página web. Si estamos hablando de una empresa que es netamente operativa, que no tiene ningún tipo de confirmación, uno puede informarle al titular, si usted desea conocer la política de tratamiento de datos personales, por favor solicítela a este teléfono o a este correo. Entonces lo que se busca es tener una política de tratamiento de datos personales, me permite a mí como empresa garantizar, velarme y blindarme de cualquier requerimiento que nos haga los titulares, que nos haga la superintendencia en caso de Colombia, o en Chile no me acuerdo bien el nombre de la autoridad, si no estoy mal, es la de transparencia, que nos vengan a hacer cualquier tipo de requerimientos para poder velar por nuestro tratamiento de datos personales. Lo más importante es que le demostramos a los titulares que estamos interesados en que su información se trate de una manera adecuada. Entonces yo le digo, listo, yo voy a recolectar esa información para esto, esto y esto. Si hago esto, usted puede venir a decir a mí y yo con todo gusto le elimino, lo modifico, le rectifico su información. La idea con la política y con la autorización y con el aviso de privacidad, que para mí son los 3 documentos esenciales del sistema de protección de datos personales, es poder demostrar que realmente sí tenemos y sí contamos con las herramientas como empresa para garantizar la información personal. Ingrid García nos dice, si existe una fuga de datos sensibles en un organismo estatal, ¿es posible demandar? Sí, es posible demandar. Claramente sí. Lo que se busca con esto es que la garantía de la información no puede ser 100%. Uno no está 100% blindado a que pueda existir un ataque cibernético. Por ejemplo, ahorita que están súper de moda el tema de las historias clínicas virtuales y que se la pasan entre las ISAPRES y entre las EPS. Entonces uno dice, entonces mi información, ¿dónde queda? Entonces, si es una entidad pública, por ejemplo, acá los hospitales, hay ciertos hospitales que son públicos. Si la información se pierde en ese hospital, pues yo sí tengo la oportunidad de demandarle tanto a la entidad estatal como al responsable del tratamiento, al hospital y al Estado, decirles, se fugó mi información, claramente tiene que existir una consecuencia a que mi información sensible se haya divulgado. Por ejemplo, una persona que tiene SIDA, VIH, esta persona se divulgó su información de su historia clínica que nadie tenía por qué saber y como se hizo conocer al público, no lo están contratando.
eso demuestra pues que la fuga de información que salió y se volvió de público conocimiento, pues me está generando un perjuicio y eso es lo que yo podría entrar a demandar. ¿Alguien más tiene una pregunta? De igual manera, acá les dejo mi correo electrónico. En caso de que tengan alguna duda adicional, se pueden poner en contacto conmigo y yo con todo gusto les doy la respuesta. Muchas gracias. Y siendo las 11:03, damos por terminado el webinar. Muchísimas gracias.